En el ciclo de charlas abiertas de Desafío M, tengo el agrado de recibir a Bárbara Pier, una mujer y madre que tiene una historia muy linda para contar. Básicamente estas entrevistas, como dije en un principio, son el puente para que las diferentes voces se escuchen, sirvan de compañía, de sostén, de acompañamiento para quien nos quiera escuchar. Así que le doy la bienvenida a Bárbara Pier y le agradezco la presencia de ella hoy aquí. ¿Cómo estás, Bárbara? Hola, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Bárbara, soy médica, soy mamá de Nubia, nacida en Las Flores, que es un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Pero si tuviera que contar quién soy, creo que tengo que empezar diciendo que durante muchísimos años yo quise ser arqueóloga. La medicina Mirá, no era mi... La medicina apareció una tarde en una charla con mi abuela materna, que fue una de las personas más importantes de mi vida, que un día me hizo una pregunta que me cambió para siempre. Ella me preguntó, me dijo, ¿cómo vas a dedicar toda tu vida a estudiar personas que ya no están cuando hay personas que te necesitan hoy? Y bueno, sin saberlo, me regaló una misión. Ella falleció en el 2017 y yo en el 2018, con 18 años, me mudé sola a La Plata para estudiar medicina, sin imaginar todo lo que iba a pasar en el camino. sin imaginar. Sí, qué bueno esto de que haya sido la abuela el disparador. Hablamos el otro día en otras entrevistas con una colega a la que también entrevisté y conozco de hace muchos años. Y vos sabés que también cuando le pregunté qué te llevó a estudiar obstetricia, contó una historia muy, pero muy linda. Finalmente a veces las historias resuenan y siempre tienen algo como que la, la profesión nos busca, más que nosotros buscar a la profesión, ¿viste? Muy bueno esto de lo que dijo la abuela, ¿no? ¿Para qué gente que ya no está cuando hay tanta que te necesita ahora? Hermosa reflexión, hermosa. Sí, yo creo que pensar en ella es una parte de por qué elegí esta profesión, además de que siempre me movilizó a acompañar a las personas. Pero bueno, cuando llegué a La Plata me encontré con una carrera hermosa, pero también muy exigente. Los primeros años fueron años difíciles porque yo venía de un pueblo, estaba lejos de mi familia y me costó muchísimo encontrar mi forma de estudiar. Hubo materias que me hicieron sentir que quizás no estaba hecha para esto. De hecho, hubo momentos donde pensé seriamente en dejar la carrera. Y esto me gusta decirlo porque muchas veces vemos el resultado final, vemos el título, la foto del día de la recibida, pero no vemos todas las veces que alguien dudó en si eso era lo que debía hacer y yo dudé muchas veces. En medicina estamos con gente que está aquí presente y uno tiene que ejercitarla sobre esas personas, ¿no? A veces uno quiere hacer, pero encuentra algunas limitaciones. Yo cuando empecé a estudiar me pasó lo mismo, Bárbara. Yo hice primero el ingreso a medicina y en aquel tiempo no ingresé por cupo, no por nota de examen, ¿no? En realidad había aprobado, pero era tanta la gente que se inscribía que quedé afuera. Y cuando eso pasó, yo estuve un año preguntándome si medicina no era, qué era, qué me había pasado. Y bueno, cuando decidí obstetricia, me pasó algo bastante particular también, porque supe perfectamente que esa carrera iba a ser la que me identificaba en la vida, pero al principio tuve que consolidarme un montón, porque tardé mucho en hacer las cosas que debía hacer una obstétrica, ¿viste? Yo fui muy observadora primero y traté de hacer todo a mi tiempo, porque estar frente a una mujer que va a parir no es algo de todos los días. Y en aquel momento, siendo joven, muy joven, también tenía como
un respeto o algo que me impedía hasta tocar a la paciente, ¿no? Yo primero fui muy observadora y después recién pude estar en contacto y meterme, pero muchísimo respeto hacia eso. Por eso entiendo también que la medicina es una carrera hermosa, pero tiene sus idas y vueltas, ¿no? Y momentos así, como dijiste vos, de reflexión absoluta en el que uno se tiene que convencer que lo que eligió estaba bien, ¿no? Sí, sí, y bueno, menos mal que sí, porque todavía la vida me tenía preparado un desafío todavía más grande que aprobar una materia. Totalmente. Por eso yo cuando leí tu historia, cuando eh, nada, me pareció que era muy interesante no solo convocarte para que vos la cuentes, sino porque entendí que muchas veces la profesión interpela, interviene de una manera en la que muchas veces, como dijimos antes, uno se cuestiona si de verdad teníamos que seguir o abandonar todo, ¿no? Básicamente tu historia es una historia que me conmovió un montón, Bárbara. Y por eso estás acá, ¿no? Yo la verdad que así como me conmoví, me encantó la historia, me gustaría que la pongamos en palabras, que la plasmemos hoy acá, porque sé que va a ser útil, a serle útil a muchas mujeres que a veces dejan de lado un montón de cosas por otras que consiguen, ¿no? Así que, bueno. Aquí está Bárbara, así que escuchamos cuál es la historia de Bárbara. ¿Qué ha pasado con Bárbara y la maternidad, con Bárbara y la profesión? Y cuál es la relación que guarda Bárbara hoy con la maternidad y con la profesión? ¿Sí? Mirá, te cuento, yo me enteré que estaba embarazada en el tercer año de la carrera. Ahí fue una mezcla enorme de sensaciones, porque por un lado era una noticia hermosa, pero llegaba también en un momento donde yo me sentía muy perdida con la carrera. De hecho, poco antes de enterarme que estaba embarazada, había pensado en abandonar medicina, tenía casi la decisión tomada. Había una materia que me tenía trabada y sentía que todo el mundo avanzaba menos yo. Incluso había vuelto a mirar de reojos la idea de estudiar arqueología y en el medio de todo eso llegó Nubia, que es tremendo porque yo hoy miro para atrás y digo que llegó en el momento exacto. Ella, sin saberlo, se convirtió en el motor que me impulsó cuando yo sola ya no encontraba las fuerzas para seguir. Y aunque en ese momento no lo podía ver porque estaba asustada, tenía incertidumbres, tenía muchas preguntas, con el tiempo entendí que un embarazo no había venido a interrumpir mi vida como yo la conocía, sino que había venido a transformarla por completo. Absolutamente, se trata de eso, ¿no es cierto? De cómo nos transformamos, cómo transforma la maternidad, no solamente a Bárbara, sino que de verdad nos transforma a todas de una manera bastante particular. Ahora, te enteraste en el tercer año de tu carrera, Barbie, y cómo fue eso, seguir adelante? O sea, es una niña, ¿no es cierto? La que Sí. nació bien. La gorda te acompañó todo el tiempo, ¿pudiste seguir con libertad o hubo algo que limitó? Mira, yo creo que lo primero que me gustaría charlar es del embarazo, porque yo cursé con un embarazo con un trastorno de la presión arterial. Yo tuve preeclampsia, por eso mi chiquita nació antes, nació de Antes 36 del término. semanas. Sí, y uno de los momentos que más recuerdo fue una ecografía de control. Yo Sí, era estudiante de medicina, entonces había algunas herramientas que tenía para entender que estaba mirando. claro, Y recuerdo estar acostada y que la médica hacía el estudio, la doctora que era especialista en imágenes, sí. y empecé a notar que había algo raro. Las otras pacientes entraban y salían 20 minutos máximo. Y conmigo pasaba el tiempo y la médica seguía mirando, han pasado 20 minutos, 30, 40, casi una hora y yo seguía ahí. Y yo veía que la médica medía una y otra vez la presión de las arterias uterinas. Me decía que ella no las estaba encontrando, yo no le había dicho que era estudiante de medicina,
Y yo las veía que ella las estaba midiendo y las buscaba y agarraba una, agarraba la otra, las volvía a medir y en un momento interrumpió la ecografía con cara de susto y salió, sin decirnos nada. No, Fue a buscar un tensiómetro y ahí entendí que algo no estaba bien. algo no está Eh, bien. Cuando terminó el estudio me dijo que si bien era muy poco frecuente porque yo tenía 23 años, tenía un altísimo riesgo de desarrollar preeclampsia. Nunca me voy a olvidar, lo anotó en un papel, todo en mayúscula, lo resaltó. Y en ese momento empezó a pasar algo muy particular, que no era yo solamente una embarazada, era una embarazada estudiante de medicina que conocía lo que significaba la palabra preeclampsia, sabía los riesgos que podían tener para mi vida y para la de mi hija. Sabía que muchas veces la única solución es interrumpir el embarazo, y que a partir de ese momento yo no podía controlar nada. Y recuerdo que sentí miedo porque hasta ese momento el embarazo yo lo veía como algo que debía transitarse y atravesarse. Y empecé a ver como que también podía convertirse en una enfermedad, si se quiere, que por primera vez en la vida había cosas que por más que yo estudiara, me esforzara, hiciera todo bien, no lo iba a poder controlar. Y eso Ujú. fue re difícil. Eso es importante lo que estás diciendo, Bárbara, para aquella que nos está escuchando, ¿no? Qué loco, sabías de todo lo que se hablaba en el momento que te estaban haciendo la ecografía, o sea, no había dudas de que algo no estaba funcionando bien. Y después de ese registro, de ese día en la que la médica anotó todo con color, ¿qué te pasó a vos? ¿Qué te dijeron? ¿Cómo siguió el embarazo? ¿Cómo siguió Bárbara con el embarazo? ¿Qué pasó con la profesión? ¿Hubo pausas? ¿Hubo miedos? Miedos muchísimos. Creo que el primer tiempo intenté convencerme de que no tenía miedo. Al principio seguía haciendo vida relativamente normal, solamente tomaba aspirina. Ujú. Y creo que una parte de mí pensaba que todo iba a salir bien porque sí, porque mujer joven, sin factores de riesgo y las cosas iban a salir bien hasta que en un momento empezaron a aparecer los síntomas, los dolores de cabeza, los mareos, hinchazón en los pies, hinchazón en la cara, en todo el cuerpo, presión alta. Empecé a tomar medicación para la presión, pero las cifras eran muy difíciles de controlar. Eh, Iba todas las semanas a controles con la médica ginecóloga, iba todas las semanas a control con el cardiólogo, ya era como, viste, un embarazo que no era el que nosotros nos habíamos imaginado. Y poco a poco ese miedo dejó de ser una posibilidad lejana a transformarse en la realidad que estábamos viviendo. Recuerdo especialmente el 1 de octubre del 2023. Veníamos de hacer un viaje muy largo que hoy probablemente no habríamos hecho, conociendo todo lo que pasó después. Mi cuerpo me venía pidiendo que frenara y yo seguía intentando cumplir con todo, ser estudiante, ser pareja, ser hija, ser una futura madre, ser la mujer que puede con todo, y el cuerpo dijo, basta. Tuve una crisis hipertensiva muy importante que la relata mi pareja porque yo no recuerdo nada. Él refiere que me desvanecí y cuando se comunican con mi médica obstetra, ella, por lo que mi pareja la relata, cree que ha tenido un episodio convulsivo y pide un quirófano. Y ahí me costó aceptarlo, ¿viste? Pero comprendí que yo no podía seguir exigiéndome como si nada estuviera pasando, que ya no era una cuestión de voluntad, era una cuestión de salud, que era la vida de mi hija y la mía, y tuve que poner una pausa total. Estuve el resto de mi embarazo en cama, que no me podía levantar para nada, y nada, en reposo, hasta que ella nació el 13 de octubre. O sea, lo podemos tener 2 semanitas más. 2 semanas más. Y en ese tiempo, siendo mamá, estudiante y haber entendido todo lo que te pasaba, cuando te internaste, ¿cómo fue esa situación? ¿Qué entendiste cuando estabas allí internada esperando? Mira, Nubia nació el 13 de octubre del 2023, Sí. con 36 semanas. Y aunque no tuvo que ir a la NOL, ella era muy chiquitita, porque el último mes había sufrido restricción del crecimiento intrauterino
y el líquido amniótico estaba en el límite inferior de lo que se tolera. O sea que tenías Ella que no. hacer o nacer, porque era mucho Sí, más riesgoso seguir contigo, ¿no? sí, sí, tal cual, como vos decís. Y qué difícil para una madre entender eso, ¿no? Absolutamente. Que es mejor que su hijo esté fuera del vientre materno que dentro, cuando se supone que es el lugar que debería ser más seguro. Yo creo que es Totalmente. eso, algo difícil para escuchar para cualquier madre. Ujú. Ella nació con 2,550 kilos y bajó más. Eh, Cuando la vi por primera vez era como una mezcla de alivio de que estaba bien, llena de amor, llena de miedo, porque veníamos hasta ese momento de un embarazo pensando en los riesgos, pensando en todo lo malo que podía pasar y de golpe tenía una hija en brazos. Y ahí empezó otra historia, porque tenés que aprender a ser mamá y nadie te prepara para eso, ¿viste? Nadie. Hasta ese momento mi pareja y yo éramos, bueno, muy jóvenes, yo tenía 23 años, eh, estábamos lejos de nuestras familias porque yo vengo de pueblo y él también, y tuvimos que aprender sobre la marcha todo y solos. Entonces era todos los ponchazos, como decimos nosotros. Pero bueno, creo que lo más difícil vino después, porque cuando Nuya nació, cada hora adquirió un valor diferente, porque antes de ser mamá yo podía pasar una tarde entera estudiando y no pasaba nada, y después de Nubia, cada hora que yo estudiaba era una hora lejos de ella, y eso fue un cambio. Hay, hay algo que siempre recuerdo con mucha angustia, que es cuando mi pareja me llevaba en auto a la facultad o al hospital. Yo me bajaba y empezaba a caminar. La mayoría de las veces yo me bajaba y escuchaba cómo Nubia lloraba desde el auto. Y sabíamos las dos que íbamos a pasar 8, 9, hasta 10 horas separadas, porque después de la facultad yo me tenía que ir a trabajar y sentía que el corazón se quedaba ahí. Qué duro es. Eso, durísimo, durísimo, porque hubo muchísimas veces en las que me pregunté si lo que estaba haciendo era lo correcto, si tenía que poner en pausa la carrera, si la tenía que dejar, si tenía que dedicarme solamente a trabajar, porque nadie te habla de la culpa de irte, de la culpa de perder cosas, de la culpa de sentir que nunca estás donde deberías estar. Pero bueno, en todo eso yo entendí que no estaba estudiando a pesar de ella, sino que estaba estudiando por ella, porque quería construir un futuro mejor para los dos, Ujú. eh, y que cada vez que dudaba seguía caminando con el corazón destruido, porque me costaba un montón dejarla, pero sabía que en un futuro esto iba a ser para las dos. Y bueno, esto del relato de tu historia en realidad fue lo que más me atrapó a mí, básicamente, para eh, eh, digamos, encontrarte, buscarte y que hoy estés hablando, que estemos charlando de esto. Creo que eso fue lo que más me motivó o lo que más me emocionó, por decirlo de alguna manera, a ponerme en tu piel, ¿no? Y sentir que a pesar de todo lo transcurrido y todo lo sucedido, a pesar de la sapiencia, porque vos sabías todo lo que te estaba pasando. En esta historia nunca dejaste de hacer lo que querías. Eh, Aún con la bebita, eh, siempre priorizaste eso. Y yo creo que priorizaste eso para priorizar también después el hecho de maternar y estar con la bebé. Eso es lo que te elegir la carrera y no olvidarte de que eras mamá, pero hacer lo que vos querías hacer. Creo que no a todas les sucede y como vos decís, la culpa la tenemos muchas veces por otras cosas bastante más pequeñas, ¿no? Con relación a maternar. Y esto que hiciste vos de poder de decirle a ella, hasta acá me acompañaste, pero yo quiero seguir, quiero esto para mí. Y no te limitó en nada, ¿viste, Bárbara? Eso está bien, estabas con el corazón roto, estabas angustiada, pero aún así, con todo eso en la mochila, seguiste adelante, ¿viste? Eso es muy importante porque muchas veces en las charlas así de porperio que yo doy, yo me imagino qué pasará con tal o cual de las personitas que yo veo
que están presentes en la charla luego de tener a ese bebé. Y muchas veces, porque conozco a muchas mujeres que han dejado de lado todo lo que tenían para criar, que yo no voy a abrir una tela de juicio de esto, no soy quien, ¿no es cierto? Porque yo también crié, yo elegí también ser mamá, y dejé de trabajar e hice un paréntesis en la profesión y en la vida, pero eso lo elegí yo. Pero digo, ¿qué valor tiene, aún siendo mamá, maternando y criando, decir, yo empecé esto y lo quiero terminar? Y hablarle al bebé diciendo, esto que hoy sentimos, que es angustia, que es un rato de no estar contigo, después va a tener un regalo, ¿no? Por decirlo de algún modo. Eso es, te digo la verdad, fue lo que más me emocionó de tu relato, que aún así seguiste. Y después de tenerla a la bebé, ¿cuánto tiempo estuviste internada, Nuria? Estuvimos 2 días, por suerte. Nada más. Después sí con controles Claro, eso te seguidos con pregunto. aneo. Claro, por la tensión arterial también te pregunto a vos, ¿cómo te fue con eso? Nunca más nada. Mágico. Mágico. Nació lluvia y mágico. Nunca más presión alta. Ay, El día que nació me sacaron las pastillas y yo estaba con las claro, dosis más altas, con el tiempo mínimo entre dosis y dosis. Fue tremendo, fue tremendo. Es más, yo siempre me río porque había pasado el último tiempo en reposo y llegué a mi casa y empecé a hacer de todo. Tipo, le mandé a mi ginecólogo en un momento, a mí me han hecho una cesárea de emergencia, sí, porque claro. el día que nació Nubia tuve también un pico de presión, por eso terminó naciendo. Pero le mando, che, me está saliendo un montón de sangre por la herida. ¿Es normal esto? Yo sabía que no, pero viste cuando uno necesita que el otro le valide lo que está Ah, pasando. Y me dice, no, ¿qué estás haciendo? Y yo, estoy subida arriba de una silla limpiando arriba de la ladera. no, Mi médica, tenés que estar en reposo, venís de una cirugía mayor, no podés. Y yo, es que me sentía tan bien físicamente que, viste, necesitaba volver a la que hace todo. sí, sí, Eh, bueno, curiosamente mi puerperio fue más amigable de lo que yo me había imaginado, porque durante el embarazo había tenido muchísimos miedos, fue un embarazo muy atravesado por la incertidumbre, claro, por los controles, por la presión alta, por las posibilidades de que las cosas no salieran bien. totalmente. Y yo pensaba que después del nacimiento todo ese miedo se iba a transformar en un puerperio muy difícil. Y no fui así, porque creo que en parte cuando la vi a Nubia y vi que estábamos bien, me alivié. Obviamente hubo cansancio, hubo muchas noches sin dormir, momentos que Sí, eran todos claro. desafíos, como le pasa a cualquier mamá, pero también hubo algo muy lindo que era una oportunidad de reconstruir nuestras vidas, y en ese momento yo tomé la decisión que lo cambió todo, que fue que me prometí y nos prometí a Sí, la familia terminar la carrera. seguir. Y no por orgullo, no por demostrarle nada a nadie, sino porque cada hora que yo pasaba lejos de mi hija tenía un sentido, tenía que tener un sentido. Totalmente. Recuerdo que cuando nació Nubia, a los 2 meses yo rendí un examen final que era de esa materia que durante tanto tiempo me había hecho pensar en abandonar medicina, ¿Cuál era la materia, Barbie? patología. ¿Cuál? Patología es una materia que está en tercero. Ujú, Es una materia súper extensa que es anual, sí, y me saqué un 10 y ese 10 no fue una nota, fue el momento en el que dije, bueno, puedo seguir, porque si tenía una bebé prematura en casa de dos digo, meses y había podido, se podía. claro, Así es como que que sos el reflejo de eso que muchas mamás, digamos, en la etapa final del embarazo, cuando se están preparando para lo que va a venir, pero vos sos el reflejo de esas mujeres que dicen, se pudo, se pudo hacer todo. O sea, el claro ejemplo de que se puede, ¿entendés? Y eso es como uno de los mejores mensajes, porque esto entra en tela de juicio muchas veces, ¿viste, Bárbara? El tema de me volveré a encontrar conmigo, tendré la misma fortaleza, estará bien, esto que pasa, es normal. Este puerperio, que siempre es un signo de pregunta,
me pondrá de bruces contra el piso o seré o entenderé lo que está pasando, lo voy a transitar bien. Sos, digamos, como el ejemplo de que pasan cosas, pero se puede seguir. Creo que es lo más lindo de la historia. Y también saber, voy a hacer un paréntesis y hablar de la bebita nació de 36 semanas, pero nació con un buen peso y no tuvo necesidad de estar en una terapia, ¿no es cierto? Entonces, eso tiene que ver también con que vos hayas llegado a tu casa y hayas querido volver a ser la Bárbara antes del embarazo, porque no es lo mismo muchas veces, si lo sabés vos como médica, llegar a intervenir a una paciente por una urgencia como es esta sintomatología que por supuesto presentaste y después que, digamos, nazca la bebita pero necesite una atención. No es lo mismo irse del sanatorio con los brazos sin ese bebé, ¿no es cierto? Esto no No, pasó. tampoco. Esto no pasó y también quiero hacer un punto importante en esto que dijiste. Yo siempre supe que todo iba a estar bien y eso no solamente de saber, porque no sabías si iba a estar bien o no, porque bueno, el diagnóstico de una preeclampsia hace dudar y hace temer muchas cosas, pero sin embargo hubo algo en Bárbara que dijo, todo va a salir. Y acá está, ¿no? Que la fortaleza esa, el deseo, el lindo deseo de que todo vaya bien. Está buenísimo que ojalá que nos escuchen y lo puedas transmitir, más allá de que lo transmites en tu página. Eh, es importante, ¿viste? Es dar como damos, hay que seguir adelante, claramente que se puede. Vos tuviste, digamos, la gracia importante de que esa bebita, te vuelvo a repetir, no haya necesitado un cuidado. Sí, por supuesto, los controles posteriores, igual que los controles tuyos, pero bueno, te fuiste con tu bebita en brazos también. Sí, sí, tal cual, eso fue un regalo. Yo recuerdo que cuando ella nació no se prendía la teta porque era muy chiquita y no tenía la fuerza, y ¿Ah? me decían como que si no tomaba no se podía ir. Yo le decía, bueno, está bien, yo me quedo con ella. Yo no me iba a ir de ese lugar sin mi bebé en brazos. O sea, no me importaba el tiempo que tuviera que estar en ese lugar, pero yo sola no la iba a dejar. Y eso es uno de los desafíos que digo, el porperio, si bien lo transité mejor de lo que yo esperaba, tuvo sus desafíos. No iba el primer tiempo, te diría los primeros 2, 3 meses, no agarraba la teta. Tomaba leche mía, pero en mamadera. Sí. Y después igual es tremenda, porque cuando agarré la teta dejó la mamadera y no se la pudimos volver a dar nunca más. Así que fue otro desafío, porque tuve que arrancar el jardín maternal y no tomaba la mamadera. Pero bueno, son cosas de la maternidad, ¿viste? Y tuve el privilegio de poder venirme a casa a los 2 días con mi bebé, que eso para Sí. mí es lo más importante de todos. Y el otro privilegio interesante es haber construido una familia y tener a un compañero que estuvo allí en las buenas, en las malas, estuvo de sostén, estuvo acompañando. Eh, Sabés, el otro día en una de las charlas que di, una mamá dijo que muchas veces al hombre no se lo valoraba durante el tiempo del embarazo y no se lo valoraba tampoco durante el puerperio y que en realidad sí ellos sentían muchas cosas más allá de las que normalmente siente una mujer, que es a la que le pasa todo, ¿no? La que se embaraza y tiene un bebé en la panza y todas las experiencias que las puede contar, pero que el hombre no las puede sentir ni vivenciar. Y también hablaba del posterior, ¿no? De que muchas veces no se lo nombra al hombre en un puerperio, cuando en realidad también es puérpero, ¿no? También es un papá recién nacido y tiene que aprender un montón de cosas, porque bueno, así como aprendemos nosotras, a pesar de haber tenido un bebé en la panza, somos mamás cuando nace el niño, o sea, nos recibimos en ese instante, no sabemos tampoco. Y me decía esto, ¿no? De que yo lo nombré, obviamente nombro al hombre, a la pareja, al compañero, a quien acompañe a esa mujer embarazada. No doy títulos porque, bueno, hablamos de lo homoparental, heteroparental, mamás que maternan solas, todos se incluyen dentro de la maternidad hoy por hoy, ¿no es cierto? Pero bueno, qué lindo que es haber podido hablar y decir lo que se siente con alguien que interceptó eso.
y que te acompañó también, ¿no es cierto?, en el tema de poder seguir adelante con la profesión y con un puerperio que si bien uno tenía que aprender un montón de cosas, fue mucho más tranquilo, a pesar de lo que dijiste recién del tema de la teta, ¿no? Porque Sí, ese tuvo sí, que por haber sido un supuesto. tema. Yo si tuviera que hablar de mi pareja tendría que hacer otra entrevista porque Claro, no tengo muchas palabras para decirle más que agradecerle. Él en estos últimos 3 años pausó, él es estudiante de medicina y pausó la carrera para que me reciba yo. O sea, él dejó de cursar, dejó de rendir todo, él trabajaba y cuidaba a Nubia para que yo pueda cursar, trabajar y rendir. Y es, yo creo, lo que es la definición del libro de padre presente, un padre que sí, acompaña, que está, que ama a su hija. Entonces, realmente le tendría que dedicar toda una entrevista a él, porque desgraciadamente estamos acostumbradas a que por ahí el padre ayuda, entre comillas, sí, y es un padre que no ayuda, que cría y que paterna. Y para mí eso también es otro privilegio de por los que venimos supuesto. hablando. Por Sí. supuesto, y está muy bueno poder nombrarlo y poder decir, ¿no? Esto. Y Barbie, una historia hermosa que conmueve absolutamente y que me encanta cómo la relatás. Si bien en ese puerperio fue bastante particular, pero tuviste un sostén, un compañero que allí estuvo, escuchó, sostuvo, contuvo y acompañó. eh, ¿Cómo fue la relación de Bárbara con la bebita mientras en ese puerperio Bárbara decidió seguir adelante con la carrera? Fue una relación bastante linda porque yo la tenía a ella como mi compañera de estudio. Obvio. Cuando ella comenzó a tomar la teta, yo le daba la teta en la almohadita de lactancia, que fue mi mejor amiga durante la lactancia. Es buena La esa. recomiendo muchísimo. Sí, es buena. Y ella tomaba la teta, la dejaba dormidita en la almohada y yo estudiaba repasada con ella durmiendo en mi falda. Horas, horas. Y así todos los días. Tuve la suerte de conseguir un jardín maternal que es la segunda casa de Nubia, hasta el día de hoy va, ella empezó el jardín a los 4 meses y va 7 horas, imagínate. Un montón. Es difícil para una madre decir que su hijo pasa 7 horas con otras personas que no es una, Sí, que en un punto te pones a pensar en, está criando a tu hija otra persona, porque vos sí. tenés responsabilidades para cumplir, y quedarte con la tranquilidad de que vos la dejás y ella está bien, está acompañada, está contenida, está con alguien que la está cuidando, es increíble. Yo recomiendo mucho el jardín maternal también. Ujú, ujú. Eh, ¿Viste? Cuando con madres les digo, bueno, almohadita de lactancia, jardín maternal, soy militante de esas Muy cosas, bien, muy bien. porque una necesita acompañamiento y a veces con un padre o alguien, una sola persona no alcanza y nosotros al estar lejos de toda nuestra familia, era como que nosotros contra el mundo, ¿viste? Y Ujú. ese espacio la verdad es que nos ayudó muchísimo. Muy bien, muy Eh, bien. Muy bien, digamos, haber buscado eso que te deje tranquila para poder seguir adelante, ¿no? Que te diera tranquilidad, que te, digamos, no solo de el sostén a esa bebita, sino también a la mamá y al papá, ¿no? La tranquilidad de saber que se queda en un lugar y que va a estar bien. Son muchas horas, Bárbara, es una decisión que no es para nada fácil y la verdad, bueno, te felicito en cuanto a que en la lista de un puerperio exista la posibilidad de encontrar un lugar y de dejarlo, porque es una historia que muchas mujeres deben repetir hoy por hoy, ¿viste? Cómo están los trabajos, las obligaciones. Está buenísimo que uno pueda parar un montón de tiempo, pero bueno, tampoco hay leyes que acompañan, lamentablemente, con relación a las licencias por maternidad y demás, con lo cual se hace a veces muy, muy difícil, por lo que entonces tomo como algo interesante que en una lista de cosas que tenemos que hacer en el puerperio, también exista la posibilidad de encontrar a gente que pueda ayudarnos a criar. En este caso es un jardín maternal. Muchas veces la mamá necesita
de otras pares para poder seguir adelante, porque hay cosas que suceden, que no las vamos a hablar ahora, pero que son de total conocimiento, y hay mucha necesidad de sostén en el puerperio, ¿no es cierto? Sobre todo de escuchar a otra que o esté en la misma situación o que esté en otra y que yo también la pueda ayudar, ¿no? Los grupos de crianza, está bien que existan, es algo que yo promuevo muchísimo, ¿viste? De acompañamiento. Pero esto que estás diciendo vos resulta muy interesante. En la lista de cosas, el jardín maternal en caso de las mujeres que tienen que insertarse otra vez, que tienen que volver al yugo, me parece que es de fundamental importancia. Tal cual, tal Ujú. cual, tal cual. Más en este contexto en el que estamos hoy en día, donde las crianzas se han vuelto solitarias. Porque hoy criar parece que fuera tarea solamente de una. Y yo pienso en las crianzas de antes, cómo era la crianza de mi abuela, que vivían todos en una misma casa y como que todos se iban acompañando, las dinámicas familiares eran otras, muchas veces las Sí, mujeres no tenían la necesidad de ir a trabajar y hoy desgraciadamente sí. ambas partes de la familia tienen que salir y tienen que ir a trabajar y un trabajo no es menor a 6 horas. Ujú. Entonces, los grupos donde las mujeres podemos acompañarnos, yo creo que también son un pilar a tener en cuenta. ¿Viste? Las cosas que vos te vas anotando para poner en el bolsito antes de ir a la maternidad. Bueno, yo creo que Totalmente. tendría que haber una lista para esas mujeres de, bueno, vas a necesitar acompañamiento psicológico seguramente, vas a necesitar hacer terapia, vas a necesitar un grupo de mujeres que te diga, estás cansada y no das más, nosotras también te acompañamos, un Totalmente. jardín que te apoye. Más cositas que por ahí antes, ahora se empezaron a hablar un poco más, pero es difícil también decirlo. Y sabes que, bueno, esto lo vamos a implementar, Bárbara. Bárbara y Claudia lo implementan, una lista de puerperio, que Bueno, también está es importante meter en el bolso. re. Y por otra parte, nosotras estamos hablando ahora de algo de lo que no se hablaba, Bárbara, ¿viste? Y bueno, te pregunto, no como secreto, ¿cuál es? A qué te vas a dedicar dentro de la medicina? Bueno, yo quiero hacer ginecología obstetricia. Como que la gente me dice, y sí, no tenés otra cosa para hacer, porque la maternidad para mí es algo muy especial. A mí, Qué emparentada que estuvo, ¿no? En tu vida. sí, sí, sí. La médica obstetra que me atendió a mí durante el embarazo, yo la amo, yo la atesoro. Yo le digo siempre que nos salvó la vida. Tuve la suerte de tener una médica que yo la llamara a las 11 de la noche, a las 3 de la mañana, siempre al pie del cañón. Y a mí me gustaría que las embarazadas pudieran tener todas ese acompañamiento profesional. Entonces yo digo, bueno, desde mi lugar y mi granito, quiero ser una médica que pueda acompañar a sus pacientes en la maternidad que ellas deseen, porque yo me acuerdo que ella me ofrecía, antes de saber lo de la preeclampsia, las mil y una opciones, siempre desde el lado del parto respetado, de acompañar a la mujer y terminaron saliendo las cosas como terminaron saliendo, una cesárea de emergencia, todo medio rápido, pero bueno, entre medio de eso, ella también acompañó mi necesidad de que mi pareja estuviera desde el momento cero acompañándome. Yo no me moví a ningún lado sin él, al lado mío, agarrándome la mano, porque para sumar a todo esto yo le tengo pánico a las agujas, así que imagínate lo que fue que me pusieran un suero. Eh, y ella ahí, ¿viste? ¿Querés escuchar música? ¿Querés que pongamos algo tranquilo? Y yo quiero ser esa mujer que pueda acompañar. Como te decía, algo que también me hizo elegir medicina es que me gusta acompañar a la gente. Así que sí, quiero seguir esa especialidad. Qué buenísimo, Bárbara. Sí, y bueno, gineco y obstetricia, sí, la obstetricia tiene algo muy particular y yo creo, ¿sabes qué? Que hayas elegido obstetricia no es loco, ¿no? Eh, digamos, creo que la obstetricia te eligió desde el minuto cero. Entonces, qué, qué bueno esto de poder devolver a la profesión, y ser una médica que pueda hacer lo que hicieron con vos también, ¿no? Que tiene que ver con el acompañamiento y con dar el motivo de que la embarazada, dentro de todo lo que pasa, se sienta abrazada y contenida. Es una profesión que el que la elige debe saber que va a ser eso, ¿no?
acompañar todo el tiempo. Así que bueno, nada, buenísimo que te sumes a la lista de gente que va de la mano de la maternidad. Eh, el día que te recibiste, ¿cómo fue, Bárbara? Contame. Levantaste el cartel de Soy médica con una bebita en los brazos. Ay, sí, 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 sí. Y con ella tenía su cartel de mi mamá es médica. Imagínate lo que era salir de rendir un examen con la expectativa de que esté ella ahí. Ella estaba muy emocionada. Nosotros tratamos de explicarle todo Muy bien, muy entonces ella bien. sabía a recibir. Es más, Bien. días antes estaba muy ansiosa y era como, mami, recibite, recibite, mami, recibite, y me cantaba. Y andaba con las espumas, iba al jardín y le contaba a la señorita que yo me estaba por recibir, les contaba hasta qué final iba a rendir. O sea, imagínate lo metida que estaba ella en la cancha. Ella era una jugadora más. Y fue muy emocionante. Fue un día hermoso, pero bueno, a ver, yo si bien ese día fui inmensamente feliz, el título no fue lo más importante que me llevé de todos estos años. Lo más importante para mí fue todo lo que aprendí mientras que llegaba a ese título. Porque, bueno, aprendí que pedir ayuda no me hacía débil, aprendí que hay sueños que tardan un poco más en cumplirse, aprendí que no siempre iba a poder con todo y aceptar eso no era fracasar, era empezar a cuidarme, aprendí que la fortaleza no está en cargar cada vez más peso, sino saber en qué momento ese peso hay que repartirlo. Aprendí que el amor tiene un montón de formas, que a veces el amor es quedarse y a veces el amor también es irse un par de horas a estudiar, a rendir un examen y después volver a casa, siempre con la esperanza de construir un futuro mejor para quienes uno más ama, ¿viste? Y muchas veces a mí me preguntan, ¿cómo lo hiciste? Porque yo les digo, no, yo me levantaba, la llevaba a la nena al jardín, volvía, iba a trabajar, volvía, iba a cursar, volvía. Y Eh, sobre todo con la medicina, porque la medicina tiene prácticas, ¿no es cierto? Tiene materias que te hacen obligatoriamente estar presente en el hospital, en donde sea que hagas las prácticas. Entonces, eso, haber podido compatibilizar tu tiempo de madre con tu tiempo de profesional, realmente es una versión absolutamente enriquecedora para quien la puede escuchar, ¿entendés? Por eso es que hoy estamos acá, Barbie, y decime, ¿qué atesoras de la maternidad? ¿Qué te llevas de eso? Mira, Nuria hoy tiene 2 años y medio y cuando yo miro para atrás no pienso ni en las finales ni en el día que me recibí, pienso en ella, pienso en sus abrazos, en cómo me espera cada vez que yo llego a casa, en las noches que se queda dormida en mi pecho, en sus primeras palabras, en sus risas. También con mucha angustia debo decir que pienso en todas esas cosas que yo no vi por no estar. Pero bueno, todas esas cosas que sí pude acompañar con mucho esfuerzo, porque como decís vos, era repartirse hasta en mil pedazos para poder cumplir con todo. Me quedo con esas cosas chiquititas para atesorar, que son lo que al final te terminan construyendo una vida. Ella me logró enseñar que no siempre se mide el amor en cantidad, ni el tiempo en cantidad, sino se mide en la presencia. Porque cuando ella tiene que ir a gimnasia artística, ella a gimnasia artística que tiene un No, año, no, me muero. y la esperaba, a veces me da escondida con un apunte. Traté de acompañarla hasta en el máximo momento. A veces más cansada que otras veces, pero bueno. Y Barbie, lindo, re lindo escucharte. Y qué le podemos decir a esas, para finalizar y ya está, ya te dejo liberada? ¿Qué le podemos decir a esas mamás con relación a esto, ¿no? Cuando se presentan situaciones que no fueron esa realidad que pensaban, ¿no? Donde muchas veces se cambia el mundo por algo que no queremos escuchar y lo tenemos que escuchar, o por algo que no queríamos que pase y pasa. ¿Qué les decís a esas mujeres? Porque vos en realidad
tenías una expectativa distinta de lo que iba a ser la maternidad. Y bueno, la vida sorprendió con una alteración de la tensión arterial, tiempos que se modificaron, urgencias que había que cubrir. Digo, todo esto no estaba en tu pensamiento el día que te embarazaste, ¿entendés? El día que viste la noticia que estabas esperando un bebé. Entonces, a pesar de todo eso, ¿qué se le puede decir a las mujeres que en algún momento o plantean dudas o tienen miedo o no sé, o creen que se les viene el mundo abajo por empezar a ocupar el rol de mamás, que es un rol nuevo y que todas, mujeres recién paridas, tenemos que aprender a transitar? ¿Qué le podemos decir? Mira, si hay algo que me gustaría decirles a las mujeres que hoy sienten que no llegan a todo, que es medio como el hilo conductor de todas esas cosas que vos me decías, es que probablemente no haya nada malo en ellas. Durante mucho tiempo yo pensé que el problema era que yo me organizaba mal, que me faltaba esfuerzo, o que había mujeres que sí podían con todo y yo no, hasta que entendí que el problema era la vara con la que nosotros nos medimos. Vivimos en una sociedad que nos pide estudiar, trabajar como si no maternásemos y que al mismo tiempo nos exigen maternar como si no Porque no te- estuviéramos Claro. trabajando, estudiando, Ujú. sosteniendo una casa, sosteniendo una familia, una pareja, miles de responsabilidades más. Y eso es imposible. Y cuando no llegamos a todo, en lugar de preguntarnos si las expectativas que nos estamos proponiendo son injustas, nos sentimos culpables. Ujú. Y yo también así me sentía culpable cuando estudiaba porque no estaba con Nubia, o cuando estaba con Nubia me sentía culpable por no estar estudiando y vivía pensando que siempre estaba llegando tarde a algún lugar. Hay una frase que ahora se ha hecho muy conocida que me gusta mucho porque describe para mí perfectamente cómo está siendo la maternidad hoy en día, que dice algo así como que nunca se logra el equilibrio. Una semana tenés la casa impecable, pero no dormiste y tu salud mental está destruida, pero la semana siguiente descansaste un poco, pero la casa parece que fue atravesada por un huracán, y después llegas con el trabajo, pero hace días que no te sentás tranquila a tomar un mate. Y creo que esa es la verdad. No vivimos en un equilibrio permanente. Vivimos haciendo pequeños desequilibrios para sostener lo más importante y no existe una mujer que pueda sostener todo el tiempo y que algo de eso no se resienta. El problema aparece cuando creemos que tenemos que poder con todo el tiempo, porque ahí empezamos a sentir culpa por descansar, culpa por trabajar, culpa por estudiar y hasta culpa por disfrutar. Sí. Yo aprendí que pedir ayuda no es fracasar, que descansar también es cuidar y cuidarse, que tu pareja, no, esto que charlábamos hoy, no te ayuda a criar junto a vos, y que nuestros hijos no necesitan una mamá perfecta, necesitan una Claramente, mamá que pueda abrazarlos sin estar rota por dentro. Y si totalmente. puede dejar un mensaje, me gustaría que sea ese, que dejemos de exigirnos lo imposible, porque yo creo que ninguna mujer le exigiría lo que se exige a sí misma a otra. Nadie Es le verdad. diría, vos tenés poder con todo. Así que nada, eso me gustaría decirles. Y algo más y ya terminamos. A ver, cuando la gente me pregunta cómo hice, yo no tengo una respuesta para darles, porque no me siento una superheroína. Yo también lloré, dudé, me cansé, sentí culpa, pensé en abandonar un montón de veces, Ujú. pero y no seguí por ser más fuerte que otras mujeres, sino porque tenía una hija que me recordaba todos los días que valía la pena intentarlo, una pareja que caminó este camino conmigo y personas y una red que me sostuvieran. Así que si hay alguien que está escuchando esta entrevista y hoy siente que no puede más, me gustaría decirle algo que a mí me hubiera gustado escuchar antes, que es, no tenés que poder con todo. No naciste para demostrarle al mundo cuánto peso sos capaz de cargar. Naciste para vivir, para amar, para equivocarte, para pedir ayuda y para volver a empezar las veces que hagan falta. Y sé que la mejor lección que me dejó todo este camino no está dentro de ningún libro asociado a la medicina, sino que fue entender que nadie debería elegir entre perseguir un sueño y abrazar a su hijo. Y mientras ese siga siendo un dilema para tantas mujeres, Ujú. todavía tenemos mucho para cambiar como sociedad.
Y algo más, si mi hija algún día escucha esta entrevista, me Sí. gustaría recordarle una cosa, que es que cada hora que yo pasé lejos de ella, fue una hora dedicada a construir el futuro que soñaba para las dos. Y eso me emociona pensarlo un poco, ¿viste? De Obvio. que esto sea un testimonio para ella, porque el día de mañana, cuando sea un poco más grande, cuando tenga 15, 20 años, si pueda escuchar esta entrevista, capaz puede entender cosas que hoy, hasta el día de hoy, todavía no entiende, porque me bajo del auto para ir a un hospital y sigue llorando. Y capaz puede entender por qué su mamá se iba tantas horas, por qué estudiaba de noche, porque a veces llegaba tan cansada. Y es algo particular lo que pasó con mi posteo en Instagram. A ver, en Instagram yo creo que mucha gente se emocionó porque vio la foto de una mamá médica con su hija. Y después de esta entrevista, capaz que descubren que detrás de esa foto había una mujer que tenía 23, 24, 25 años, asustada, que escuchaba llorando a su bebé cada vez que bajaba del auto, y se iba preguntando si estaba haciendo lo correcto, y creo que esa es la imagen que tiene que quedar. Más que cualquier cartel de recibida, es la que tiene que quedar en la memoria de quienes escuchen, porque habla de algo humano, habla de el amor, la duda, la culpa, la esperanza, todo conviviendo en una misma persona. Ujú. Y el día de mañana, seguramente tu hija te diga gracias por eso, gracias por no abandonar tus sueños, porque ese es el mejor ejemplo que le podemos dar, ¿viste? El haber sido una buena madre desde ya y dar desde el amor todo lo que una puede brindar, pero no por un hijo dejar de lado un sueño, ¿sí? Ese es uno de los mensajes que más me gustó, así que por eso estuviste hoy en esta entrevista, Bárbara. Te quiero agradecer de verdad muchísimo. No nos conocemos personalmente, pero bueno, ahora sí, a través de la pantalla. Y bueno, nada, me encantó conocerte. Muchas gracias por tu tiempo. Muchos besos a la Gordi. Un especial saludo a tu esposo, a tu pareja, a como se llame, que estuvo al lado sosteniendo, conteniendo y ayudando. ¿Sí? Bueno, Claudia, muchísimas gracias a vos por invitarme y gracias a las personas que nos estuvieron escuchando. Yo también, mi mayor deseo es que si alguien está pasando por esta situación, se pueda ver acompañado y que pueda tener la esperanza de que aunque es mucho esfuerzo, se puede lograr. Ujú, claro que sí. Bueno, Barbie, nos vemos pronto. ¿Sí? Que Muchas sigas muy gracias. bien. Un beso enorme. Besos.